Tenemos acá un proyecto con una superficie que se ha creado a partir de puntos y vamos a exportarlo a esta superficie y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a ir aquí a Toolspace y aquí en superficies, bueno, me aparece la superficie del corredor y la superficie del terreno natural. Esta superficie del terreno natural lo vamos a seleccionar, ahí está, y entonces es precisamente esa superficie. Ahora le vamos a dar clic derecho y vamos a ir acá donde dice exportar land XML. Recuerden que exportar a DEN es cuando ustedes le quieren exportar a otro software como por ejemplo el ArcGIS, pero si quieren exportarlo a otro archivo civil usan el exportar land XML. Le vamos a dar clic ahí, le vamos a dar en OK. Luego van a elegir la carpeta donde lo quieren guardar. En mi caso yo ya tengo una carpeta, le van a colocar otro nombre si es que desean y le van a dar en guardar. Abrimos la carpeta y vemos que tiene esta forma, ¿no? Con una extensión de XML y vean el tamaño es bastante pequeño. En cambio el archivo DEN es mucho más pesado, se demora bastante, o bueno, dependiendo de la máquina, pero va a demorar unos minutos en exportarse. Y como les digo, les conviene eso mucho más si lo quieren exportar al archivo del ArcGIS, lo va a leer el archivo DEN, más no lo va a leer el XML. Entonces, para corroborar que se ha exportado, pues vamos a abrir un archivo nuevo del Civil y pues vamos a irnos acá donde dice insertar, la pestaña insertar LAN XML. Le vamos a dar clic aquí y bueno, van a ir a la carpeta donde tengan el XML, lo van a seleccionar y le van a abrir. Aquí simplemente le van a dar en OK. Y aquí está la superficie. Si ustedes quieren exportar un archivo DEN a un Civil, las curvas le van a salir así, miren, como si fueran cuadritos pequeños, porque el DEN está creado por unas celdas pequeñitas que conforman todo el archivo DEN y que al transformar en curvas de nivel, pues aquí van a ver como una cadenita y eso no tiene una buena presentación, así que no se recomienda para pasarle a otro archivo Civil 3D. Ahora aquí tenemos una línea, miren, y esta línea se ha venido porque yo en el archivo original tenemos aquí un breakline. Si yo me voy al Toolspace, aquí vamos a ver que tenemos aquí un breakline y este breakline es del eje, entonces también se ha exportado. Si nosotros vamos a ir al Toolspace en el archivo nuevo, nos vamos a ir acá a la superficie terreno natural, se va a copiar con el mismo nombre como estaba en la anterior, independientemente de cómo se haya colocado el nombre del archivo XML, el nombre de la superficie sí es tal cual. Ahora en definición vamos a ver que aquí tiene un breakline y que es justamente el eje y es ese de ahí lo que se ha también importado.